Verónica, no puedes hacerme esto. ¡Es mi empresa! Marido fue seducido por su cuñada, pero la esposa heredó $80 millones y lo destruyó. Las manos de Verónica temblaban mientras sostenía el teléfono celular de su esposo. La pantalla iluminaba su rostro en la oscuridad de la sala y cada palabra que leía era como un cuchillo clavándose más profundo en su pecho. Luciana, su hermana. Los mensajes eran explícitos, las fotografías devastadoras, los planes de encuentros secretos meticulosamente detallados. Héctor dormía en el sofá frente a ella, ajeno a que su mundo estaba a punto de explotar. Verónica leyó el último mensaje una vez más. Apenas un susurro escapó de sus labios. Ya extraño tu boca. No puedo esperar al jueves, cuando ella trabaje tarde otra vez. En ese momento, mientras el dolor amenazaba con ahogarla, Verónica Dávila tomó la decisión más importante de su vida. No gritaría, no lloraría, no les daría el gusto de verla destruida. Ella simplemente esperaría, observaría y construiría el caso perfecto. Porque lo que ellos no sabían era que 3 días antes su vida había cambiado de una manera que ninguno de los dos podría imaginar jamás. Querido espectador, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. ¿Nos sigues desde México, Estados Unidos, España o tal vez desde algún otro rincón del mundo? Déjanos tu comentario. Nos encanta leer cada uno de ellos y saber que nuestras historias llegan a tu corazón. Ahora sí, regresemos al inicio de esta historia que te va a dejar sin aliento. Todo había comenzado 3 meses antes, en una mañana perfecta de domingo en Coral Gables, Miami. Verónica Dávila se despertaba en su mansión frente al mar, sintiendo el roce suave de las sábanas egipcias contra su piel. A sus 39 años, ella había construido una vida que muchos envidiaban. Era socia principal de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Florida, una mujer que se había ganado cada centavo con su inteligencia, su dedicación y esa habilidad especial para leer a las personas que la convertía en una adversaria temible en cualquier sala de tribunal. Verónica bajaba las escaleras de mármol italiano de su casa, encontrando a Héctor Ramírez en la cocina, preparando café como cada domingo. Él tenía 41 años, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, ese cuerpo trabajado en el gimnasio 5 días a la semana y esa sonrisa que había enamorado a Verónica 12 años atrás. Héctor era corredor de bienes raíces de lujo, el tipo de hombre que vendía mansiones de $20 millones a celebridades y magnates internacionales como si estuviera vendiendo chicles en la esquina. Tenía ese don natural para hacer que la gente confiara en él, para hacerlos sentir especiales, únicos. Héctor la besaba en la frente con ese gesto automático de los matrimonios largos. No había fuegos artificiales ni mariposas en el estómago, pero sí comodidad, estabilidad, el tipo de amor maduro que se construye con el tiempo. O al menos eso era lo que Verónica creía en ese momento, antes de que todo se derrumbara como un castillo de naipes en medio de un huracán. Se habían conocido en una cena de negocios hacía más de una década. Verónica acababa de ganar su primer caso importante, una demanda millonaria contra una corporación farmacéutica que había ocultado efectos secundarios peligrosos de uno de sus medicamentos. Héctor estaba ahí representando al dueño del restaurante donde se celebraba el evento, intentando venderle una propiedad en Key Biscayne. Sus miradas se cruzaron. Él se acercó con esa confianza que bordeaba la arrogancia, pero sin cruzar la línea, y le dijo algo que la hizo reír por primera vez en semanas de trabajo agotador. 2 años después, se casaban en South Beach, en una ceremonia elegante con 300 invitados, cobertura en las revistas de sociedad de Miami y una luna de miel de 3 semanas en Europa que los dejó endeudados pero felices. Habían construido su vida juntos, ladrillo por ladrillo,
éxito tras éxito, hasta llegar a esa mansión frente al mar donde todo parecía perfecto desde afuera. Ese mismo domingo, alrededor del mediodía, llegaba Luciana Dávila para el brunch familiar semanal. La hermana menor de Verónica tenía 35 años y una belleza que detenía el tráfico. Alta, delgada, con esos ojos verdes que había heredado de su abuela materna y ese cabello castaño que caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Luciana había sido modelo en sus 20s, había desfilado en las pasarelas de Nueva York y Milán, había aparecido en comerciales y revistas. Pero como pasa con tantas modelos, las marcas comenzaron a preferir rostros más jóvenes, y a los 30, Luciana se encontró sin trabajo, sin ahorros y sin un plan B porque nunca había terminado la universidad. Verónica la había apoyado durante esos años difíciles. Le pagaba el departamento, le había dado una tarjeta de crédito para sus gastos, la incluía en eventos sociales donde pudiera hacer contactos, porque eso era lo que las hermanas hacían, ¿no? Se cuidaban mutuamente. Especialmente después de que sus padres habían muerto hacía 5 años en un accidente automovilístico en la carretera a Orlando. Desde entonces, Verónica y Luciana solo se tenían la una a la otra, o al menos eso era lo que Verónica pensaba. Lo que Verónica no veía o no quería ver era la envidia que carcomía el corazón de Luciana como un ácido lento pero implacable. Toda su vida, Luciana había vivido bajo la sombra de su hermana mayor, mientras Verónica era la inteligente, la exitosa, la que sus padres ponían como ejemplo. Luciana era solamente la bonita, la superficial, la que jamás podría estar a la altura de las expectativas familiares, y esa herida, ignorada durante décadas, se había convertido en algo oscuro y peligroso. Durante el brunch, Verónica preparaba chilaquiles verdes mientras Héctor ponía la mesa en la terraza con vista al océano. Luciana llegaba con un vestido de verano demasiado corto y demasiado ajustado para un desayuno familiar, pero Verónica no decía nada. Nunca decía nada sobre las elecciones de vestuario de su hermana porque no quería sonar como una amargada o una envidiosa de la belleza de Luciana, pero sí notaba los pequeños gestos. Cómo Luciana se reía exageradamente ante cada chiste de Héctor, incluso los que no tenían gracia. Cómo su mano rozaba el brazo de él al pasar la sal o al servirle más café. Cómo sus miradas se sostenían 2 segundos más de lo normal, cargadas de algo que Verónica no quería nombrar. Sentía una punzada de incomodidad en el estómago, pero la descartaba inmediatamente. Era su hermana menor, a quien prácticamente había criado cuando sus padres trabajaban turnos dobles para mantener a la familia a flote. Luciana jamás la traicionaría de esa manera. Era impensable, era imposible. Las semanas pasaban con una normalidad que ahora, recordándolo, parecía cargada de señales que Verónica había ignorado deliberadamente. Ella seguía ganando casos importantes, trabajando hasta tarde en la oficina, construyendo su reputación como una de las mejores abogadas de litigio civil en todo el sur de Florida. Héctor continuaba cerrando ventas millonarias, asistiendo a cócteles de networking, llevando a clientes potenciales a ver propiedades en yates privados. Luciana seguía publicando fotos en Instagram de sus almuerzos en restaurantes caros, de sus compras en tiendas de diseñador, todo pagado con la tarjeta de crédito que Verónica le había dado con un límite generoso, porque, después de todo, era su hermana y ella tenía el dinero para ayudarla. Pero una noche de martes, cuando Verónica llegaba tarde a casa después de una audiencia particularmente complicada que había durado hasta las 9 de la noche, encontraba a Héctor dormido en el sofá de la sala. La televisión seguía encendida, transmitiendo algún partido de fútbol que ya había terminado. El teléfono celular de Héctor descansaba sobre su pecho, subiendo y bajando con su respiración profunda. Verónica entraba a la cocina
para servirse un vaso de agua. Estaba cansada, hambrienta, con dolor de cabeza por las horas frente a documentos legales. Regresaba a la sala con la intención de despertar suavemente a Héctor para que subiera a dormir a la cama, cuando la pantalla del teléfono se iluminaba con una notificación. Sin pensarlo 2 veces, Verónica tomaba el teléfono para colocarlo en la mesita de noche como hacía siempre, pero sus ojos captaban el nombre en la pantalla antes de que pudiera evitarlo: Luciana. Y debajo del nombre, parte del mensaje era visible en la notificación: ya extraño tu boca. No puedo esperar al jueves cuando ella trabaje tarde otra vez. El mundo de Verónica se detenía. El vaso de agua resbalaba de su otra mano, estrellándose contra el piso de mármol, pero ella apenas escuchaba el sonido. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos, un tambor sordo que ahogaba todo lo demás. Sus manos comenzaban a temblar, pero su cerebro, ese cerebro de abogada entrenado para analizar evidencia y construir casos, se activaba con una claridad fría y precisa. Con dedos que parecían moverse por voluntad propia, Verónica desbloqueaba el teléfono de Héctor. Conocía su contraseña porque nunca había habido secretos entre ellos, o al menos eso era lo que ella había creído. La fecha de su aniversario, 12 de septiembre. Qué irónico que usara el día más importante de su relación como la llave que revelaría su destrucción. Lo que Verónica encontraba en esos mensajes la destruía de una manera que nunca había experimentado, ni siquiera cuando recibió la llamada sobre el accidente de sus padres. Meses de conversaciones, fotografías íntimas que le revolvían el estómago. Planes detallados de encuentros secretos en hoteles de lujo, en el departamento de Luciana, incluso aquí, en su propia casa, en la habitación de invitados donde Luciana se quedaba a veces cuando decía que estaba demasiado cansada para manejar de regreso a su departamento. Una fotografía en particular le atravesaba el alma como una bala en cámara lenta. Luciana en ropa interior roja, recostada en la cama que Verónica reconocía perfectamente como la habitación de invitados del segundo piso. El mensaje adjunto decía con una familiaridad que dolía más que las palabras mismas: en tu cama, pensando en ti, amor, extraño tus manos, tu boca, todo de ti. Verónica se sentaba en el piso de la sala, rodeada de los fragmentos de vidrio del vaso roto, sosteniendo el teléfono con ambas manos como si fuera una bomba a punto de explotar. Leía cada mensaje con una mezcla de horror, dolor insoportable y una extraña calma clínica que la asustaba incluso a ella misma. Era como si su mente se hubiera dividido en dos. Una parte gritaba, lloraba, quería despertar a Héctor para exigirle explicaciones, para golpearlo, para hacer que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que ella estaba sintiendo. Pero la otra parte, la parte de abogada que había ganado docenas de casos, analizando evidencia fríamente, documentaba todo metódicamente. Los mensajes databan de 6 meses atrás. 6 meses. Medio año de mentiras, de traición, de miradas cómplices durante los brunches dominicales mientras Verónica preparaba comida para las 2 personas que más amaba en el mundo. Personas que la estaban apuñalando por la espalda cada vez que ella salía a trabajar, cada vez que confiaba en ellos, cada vez que abría su corazón y su hogar. Héctor se despertaba con el sonido del vidrio crujiendo bajo los pies de Verónica cuando se levantaba. Encontraba a su esposa de pie frente a él, con el teléfono aún en sus manos y una expresión en el rostro que él no podía descifrar completamente. Había algo ahí, algo en sus ojos que debería haberle advertido que todo había cambiado. Pero Héctor estaba demasiado adormilado, demasiado confiado en que sus secretos permanecían ocultos. ¿Qué haces?, preguntaba él con ese tono que intentaba sonar casual, pero que traicionaba su culpabilidad. «Se te cayó», respondía Verónica con una voz tan tranquila que hasta ella misma se sorprendía.
Le devolvía el teléfono y caminaba hacia las escaleras, sintiendo las piernas como si fueran de plomo. Cada paso una tortura. Héctor la observaba confundido, aliviado de que aparentemente no hubiera visto nada comprometedor, sin saber que el mundo que conocía acababa de explotar en 1000 pedazos. Verónica subía a la habitación principal, cerraba la puerta con seguro y se encerraba en el baño. Solo ahí, bajo el agua de la regadera que dejaba correr tan caliente que le quemaba la piel, se permitía llorar. Mordía una toalla para ahogar los sollozos que amenazaban con desgarrarle el pecho, lágrimas que se mezclaban con el agua, dolor que se clavaba en cada célula de su cuerpo. Pero incluso en medio de ese sufrimiento, su mente de abogada no dejaba de trabajar, analizando, planificando, construyendo una estrategia. Ella no iba a confrontarlos todavía. Iba a observar, a esperar, a recopilar más evidencia. Como la profesional que era, sabía que las emociones llevaban a decisiones precipitadas, a errores que después no se podían corregir. Y ella no iba a darles esa satisfacción. No iba a ser la esposa histérica que grita y hace escándalos. Iba a ser inteligente, calculadora, paciente. Durante las siguientes semanas, Verónica actuaba como si nada hubiera pasado. Sonreía en las cenas familiares cuando Luciana llegaba de visita con ese vestido nuevo que seguramente había comprado con la tarjeta de crédito que Verónica pagaba. Besaba a Héctor antes de salir al trabajo, deseándole un buen día, mientras por dentro moría un poco más. Abrazaba a su hermana cuando se despedían, sintiendo la traición como un puñal que se hundía más profundo con cada contacto físico. Pero por dentro, ella documentaba todo meticulosamente. Contrataba discretamente a un investigador privado, un exdetective de la policía de Miami que tenía fama de ser el mejor en casos de infidelidad. Le daba acceso a las cuentas bancarias compartidas, a los registros de llamadas, a todo lo que pudiera servir como evidencia. El investigador hacía su trabajo con eficiencia profesional, siguiendo a Héctor a hoteles de lujo, fotografiando sus encuentros con Luciana, documentando cada mentira, cada engaño. Verónica recibía los reportes semanales y los guardaba en una carpeta segura en su oficina. Fotografías de Héctor y Luciana entrando juntos al Mandarín Oriental. Videos de ellos besándose en el estacionamiento del edificio de Luciana. Comprobantes de cargos en la tarjeta de crédito de Héctor por cenas románticas, por habitaciones de hotel, por joyas que Verónica nunca había recibido. Todo perfectamente documentado, todo construyendo un caso legal perfecto. 2 meses después del descubrimiento, Héctor llegaba a casa una noche con una expresión seria que Verónica reconocía bien. Era la misma cara que ponía cuando tenía que dar malas noticias a un cliente. Se sentaba frente a ella en el comedor, donde Verónica fingía revisar unos documentos de trabajo y pronunciaba las palabras que ella ya sabía que vendrían. «Verónica, necesito hablar contigo», comenzaba él con voz grave. «Creo que deberíamos divorciarnos. El amor se acabó. Ya no siento lo mismo por ti». Las palabras salían de su boca con una facilidad que revelaba que las había ensayado, probablemente frente al espejo, o tal vez con Luciana aconsejándolo sobre qué decir. Verónica levantaba la vista de sus papeles, mirándolos sin expresión alguna. Sentía una mezcla extraña de dolor y alivio. Dolor porque el hombre que había amado durante 12 años, con quien había construido una vida, con quien había planeado tener hijos algún día, le estaba diciendo que ya no la quería. Alivio porque finalmente podía dejar de fingir, de actuar como si no supiera que su mundo se había derrumbado hacía 2 meses. ¿Hay alguien más?, preguntaba ella con voz neutral, aunque conocía perfectamente la respuesta. «Eso no importa», respondía Héctor con la cobardía de quien no tiene el valor de admitir la verdad completa. «Lo que importa es que esto entre nosotros ya no funciona». Verónica asentía lentamente, casi sintiendo lástima por él. «Está bien», decía con una calma que desconcertaba a Héctor. «Hablaré con mi abogado
para iniciar el proceso. Héctor la miraba sorprendido, claramente esperando gritos, lágrimas, súplicas para que reconsiderara. Pero Verónica simplemente se levantaba de la mesa, recogía sus documentos y subía a la habitación de invitados, donde dormiría desde esa noche. Héctor se quedaba sentado en el comedor, confundido por la facilidad con la que su esposa había aceptado el divorcio, sin saber que ella llevaba 2 meses preparándose para ese momento exacto. El mundo exterior comenzaba a enterarse del divorcio de los Ramírez Dávila y los rumores circulaban como fuego en los círculos sociales de Miami. Algunos decían que Héctor había encontrado a alguien más joven. Otros especulaban sobre problemas financieros o incompatibilidad. Nadie imaginaba la verdad completa, la traición tan descarada que estaba por revelarse. 3 semanas después, mientras Verónica firmaba los papeles de divorcio en la oficina de su abogado, sintiendo el peso de 12 años de matrimonio reducirse a una firma en un documento legal, Luciana publicaba una fotografía en Instagram. Ella y Héctor, abrazados en una playa al atardecer, con la luz dorada del sol, creando un halo romántico alrededor de sus figuras. El caption decía con una ingenuidad falsa que provocaba náuseas: el amor llega cuando menos lo esperas. Los comentarios explotaban en cuestión de minutos. La sociedad de Miami se escandalizaba de una manera que no se veía desde hacía años. La hermana menor de Verónica, Héctor, se había ido con Luciana. La traición era tan obvia, tan descaradamente pública, que la gente no podía creerlo. Algunos defendían a Verónica, otros criticaban a Luciana y Héctor, muchos simplemente disfrutaban del escándalo como si fuera una telenovela en vivo. Verónica cerraba su cuenta de Instagram esa misma noche, cansada de ver los mensajes de supuestas amigas que solo querían el chisme de primera mano. Dejaba de asistir a eventos sociales, a galas benéficas, a cenas de networking. Se concentraba exclusivamente en su trabajo, en sus casos, en su bufete. El mundo la veía como la mujer abandonada, humillada públicamente, destruida emocionalmente. Los abogados rivales comenzaban a dudar de su capacidad para concentrarse en casos importantes. Los clientes preguntaban con preocupación mal disimulada si estaba bien, si podía manejar sus asuntos legales en medio de su crisis personal. Pero lo que nadie sabía, lo que ni Héctor, ni Luciana, ni ninguno de los chismosos de Miami podían imaginar, era que 3 días antes de firmar el divorcio, Verónica había recibido una llamada que lo cambiaría absolutamente todo. Verónica estaba en su oficina revisando documentos de un caso de fraude corporativo cuando su asistente le informaba que tenía una llamada de Nueva York. Un tal señor Goldstein, abogado especializado en herencias y testamentos. Verónica atendía la llamada con curiosidad, esperando tal vez alguna consulta profesional. «Señora Dávila», comenzaba el hombre con voz formal. «Mi nombre es Richard Goldstein. Represento el testamento de su tío, el señor Augusto Dávila Mendoza. Lamento informarle que falleció hace 2 semanas en su residencia de Manhattan». Verónica fruncía el ceño, rebuscando en su memoria. Apenas recordaba a ese tío. Era el hermano mayor de su padre, un hombre que había emigrado a Estados Unidos en los años 70 y con quien su familia había perdido contacto casi por completo. Lo había visto tal vez 3 veces en toda su vida. La última vez en el funeral de sus padres hacía 5 años. «Lamento su pérdida», decía Verónica automáticamente, preguntándose por qué la llamaban a ella. «Pero no entiendo por qué me llama, señor Goldstein». El abogado aclaraba su garganta. «Señora Dávila, su tío la nombró como única heredera de su patrimonio. El señor Augusto nunca se casó, no tuvo hijos y específicamente solicitó que todos sus bienes pasaran a usted. Necesito que venga a Nueva York para la lectura formal del testamento y la transferencia de activos». Verónica sentía curiosidad, pero no emoción particular. «¿Cuál es el monto aproximado de la herencia?».
Preguntaba esperando tal vez un departamento modesto en Queens o algunos ahorros acumulados durante décadas de trabajo. Había una pausa larga al otro lado de la línea, un silencio cargado que hacía que Verónica prestara más atención. «Señora Dávila», decía finalmente Goldstein con voz cuidadosa, «el patrimonio total asciende a 80 millones de dólares». El mundo de Verónica se detenía completamente en ese instante. El teléfono casi se caía de su mano. 80 millones de dólares. Su tío, el hombre callado que apenas conocía, el que siempre enviaba tarjetas de Navidad con $50 dentro cuando ella era niña, había sido un inversionista inmobiliario exitoso en Nueva York durante décadas. Había comprado propiedades en Manhattan en los años 80, cuando todavía eran accesibles. Las había conservado, las había multiplicado con inversiones inteligentes y pacientes. Y ahora, todo ese imperio silencioso era de ella. Verónica volaba a Nueva York 2 días después. Firmaba los documentos necesarios en la oficina de Goldstein, en Wall Street, y regresaba a Miami con el conocimiento de que su vida acababa de cambiar para siempre. Pero no le decía nada a nadie, ni a Héctor, que aún era técnicamente su esposo, ni a Luciana, ni siquiera a sus colegas del bufete o a sus amigos más cercanos. El día que firmaba los papeles de divorcio, Verónica sabía exactamente lo que tenía en su cuenta bancaria. 80 millones de dólares que Héctor jamás podría tocar porque la herencia había llegado después de que él solicitara el divorcio y antes de que se finalizara legalmente. El dinero era exclusivamente de ella, protegido por las leyes de propiedad separada de Florida. Y mientras el mundo la veía como la mujer rota y abandonada, mientras Miami la compadecía y Héctor y Luciana celebraban su victoria, Verónica comenzaba a planear algo mucho más grande. No venganza vulgar, no destrucción por el simple placer de ver sufrir. Justicia, fría, calculada, perfecta justicia. Ella se sentaba sola en su nuevo departamento, más pequeño y discreto que la mansión que había compartido con Héctor, mirando por la ventana las luces de Miami que parpadeaban en la noche como estrellas caídas. Había perdido a su esposo y a su hermana en un solo golpe devastador. Pero el destino, con su sentido de justicia poético e inesperado, acababa de darle las herramientas para reconstruir su vida. Y esta vez sería completamente en sus propios términos. 2 meses después del divorcio, Miami se preparaba para el evento social del año. Luciana Dávila y Héctor Ramírez se casaban en una ceremonia que solo podía describirse como obscena en su ostentación. El lugar elegido era nada menos que Vizcaya Museum and Gardens, esa joya arquitectónica con vista privilegiada a la bahía de Biscayne, donde los jardines renacentistas italianos se encontraban con el cielo azul de Florida. 300 invitados vestidos de gala llenaban el espacio. Una orquesta en vivo tocaba música clásica que después daría paso a una banda de salsa, y las redes sociales explotaban con la transmisión en vivo que alcanzaba millones de visualizaciones en cuestión de horas. Luciana se veía radiante con su vestido de encaje blanco importado de París, una creación de alta costura que había costado más que el automóvil promedio. El vestido tenía una cola de 3 metros que 2 damitas se encargaban de cargar mientras ella caminaba hacia el altar. Su cabello caía en ondas perfectas. Su maquillaje era impecable y llevaba un collar de diamantes que Héctor le había regalado la noche anterior, probablemente usando la tarjeta de crédito que ya estaba llegando a su límite. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Varios usuarios señalaban la ironía suprema de que una mujer que había destruido un matrimonio usara blanco el día de su boda, ese símbolo de pureza que claramente no le correspondía. Otros la defendían con argumentos débiles sobre el amor verdadero y el derecho a la felicidad. Pero la mayoría simplemente disfrutaba del escándalo, compartiendo fotos, haciendo memes, alimentando la máquina de chismes que era Miami.
Héctor estaba de pie junto al altar, con su traje italiano perfectamente entallado, de un gris perla que probablemente había costado $5,000. Sonreía con esa confianza arrogante de quien cree que finalmente ha ganado todo, que ha logrado escapar de un matrimonio aburrido y conquistar a la mujer más bella de Miami. No veía las miradas de desaprobación de algunos invitados. No notaba los susurros de crítica que corrían entre las mesas. No sentía el peso del juicio social que caería sobre ambos en los meses siguientes. Los medios de farándula de Miami cubrían el evento con titulares que competían en escandaloso dramatismo. El corredor de bienes raíces más exitoso de Miami se casa con la hermana de su ex esposa, decía uno. La boda más polémica del año, proclamaba otro. Amor o traición, la sociedad dividida por el matrimonio Ramírez Dávila, filosofaba un tercero. Las revistas de sociedad publicaban galerías de fotos, los blogs de chismes diseccionaban cada detalle del vestido, del lugar, de los invitados, construyendo una narrativa que Luciana y Héctor disfrutaban desde su burbuja de felicidad ignorante. Verónica no asistía a la boda, obviamente. Ese mismo día, mientras su ex esposo y su hermana pronunciaban votos que probablemente no durarían ni la mitad que los que Héctor había roto con ella, Verónica estaba a 1.300 millas de distancia, en Nueva York, sentada en una sala de conferencias del piso 42 de un rascacielos en Midtown Manhattan. Frente a ella había un equipo de asesores financieros de élite, especialistas en inversiones de alto nivel que manejaban las fortunas de magnates y herederos. Todos llevaban trajes caros, todos tenían títulos impresionantes de universidades de la Ivy League, y todos estaban ahí para ayudarle a decidir exactamente cómo invertir sus $80 millones. Esa noche, desde su suite en el Plaza Hotel, Verónica veía las fotos de la boda en su teléfono. Las imágenes aparecían en su feed de noticias, aunque ya había borrado su cuenta personal de Instagram. Luciana radiante, Héctor sonriente, ambos posando como si fueran la pareja del siglo. Verónica observaba cada foto con una calma clínica, sin sentir los celos agudos o el dolor devastador que habría esperado hace unos meses. En su lugar, sentía algo mucho más peligroso, mucho más poderoso. Una determinación fría y calculada, el tipo de resolución que no venía del odio, sino de la certeza absoluta de que la justicia llegaría. Ellos habían tenido su momento de gloria, su día bajo el sol de Miami, sus 15 minutos de fama escandalosa. Ahora, ella tendría el suyo. Pero el suyo no sería un espectáculo público, sería una obra maestra de estrategia silenciosa, un movimiento de ajedrez ejecutado con precisión quirúrgica. De regreso en Miami una semana después, Verónica comenzaba a ejecutar su plan con la misma meticulosidad que aplicaba a sus casos legales más complejos. Su primer movimiento era contactar a Eduardo Vega, un antiguo colega de la universidad que ahora era socio de uno de los bufetes más prestigiosos de Florida, especializado en inversiones corporativas y derecho empresarial. Eduardo tenía 45 años, cabello gris en las sienes que le daba un aire distinguido y una reputación impecable en el mundo legal. Pero más importante que todo eso, había admirado a Verónica desde sus días de estudiantes, cuando ambos competían por las mejores calificaciones en la clase de contratos avanzados. Su primer encuentro después de años sucedía en un restaurante discreto en Coconut Grove, lejos de los lugares donde podrían ser vistos por los chismosos círculos sociales de Miami. Verónica llegaba puntual, vestida con un traje sastre color azul marino que proyectaba autoridad sin ostentación. Eduardo ya la esperaba en una mesa privada del fondo, y cuando ella entraba, se levantaba con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Después de los saludos iniciales y la pequeña charla sobre los años que habían pasado, Verónica iba directo al grano.
Le explicaba su situación, omitiendo cuidadosamente los detalles emocionales que no eran relevantes para los negocios. Tenía 80 millones de dólares de una herencia inesperada. Quería invertir de manera inteligente y estratégica. Tenía un interés particular, casi exclusivo, en el sector inmobiliario de lujo en Miami. Eduardo la escuchaba con atención profesional, tomando notas ocasionales en su iPad, pero sus ojos revelaban que entendía perfectamente que había algo más profundo detrás de ese interés súbito en bienes raíces. Él había leído los titulares sobre su divorcio, había visto las fotos de la boda escandalosa de Héctor con su cuñada. No era difícil conectar los puntos, pero Eduardo era demasiado profesional, demasiado discreto para hacer preguntas que no fueran estrictamente necesarias. Simplemente aceptaba el caso con un apretón de manos que sellaba no solo un acuerdo de negocios, sino el inicio de una alianza estratégica. «Quiero crear una holding», decía Verónica con voz firme y clara, «completamente anónima, imposible de rastrear. Nadie puede saber que yo estoy detrás de esto. Quiero comprar propiedades de lujo, específicamente aquellas que están siendo gestionadas por las principales corredurías de Miami». Eduardo asentía, ya anticipando la siguiente pregunta. «¿Alguna correduría en particular que te interese?», preguntaba con una ligera sonrisa que sugería que ya sabía la respuesta. Verónica sacaba una carpeta de su bolso de piel italiana y la deslizaba elegantemente a través de la mesa de caoba. Dentro había información meticulosamente recopilada sobre Ramírez & Associates Real Estate, la empresa donde Héctor trabajaba como uno de los corredores estrella. Estados financieros que Verónica había obtenido a través de contactos en el mundo legal, listas de propiedades bajo su gestión, análisis de mercado, proyecciones de crecimiento. Era el tipo de investigación exhaustiva que solo una abogada de litigio podría hacer. Esta, decía Verónica simplemente con esa economía de palabras que caracteriza a quienes tienen absoluta claridad sobre lo que quieren. Eduardo revisaba los documentos con creciente admiración profesional y una pequeña sonrisa aparecía en sus labios. Él entendía perfectamente el juego que estaban a punto de jugar y tenía que admitir que era brillante en su elegancia vengativa. Durante los siguientes 6 meses, Verónica y Eduardo trabajaban con la intensidad de generales, planeando una campaña militar. Creaban Dávila Holdings LLC, una empresa fantasma registrada en Delaware, ese paraíso corporativo donde la privacidad era ley y la opacidad una característica deseable. Pero no se detenían ahí. Construían capas sobre capas de estructuras corporativas, subsidiarias, que poseían a otras subsidiarias, fideicomisos que controlaban holdings, que a su vez poseían las empresas que realmente compraban las propiedades. Era un laberinto legal tan complejo que haría imposible para cualquier investigador casual rastrear el dinero hasta llegar a Verónica. Ella invertía $30 millones inicialmente en el fondo de operaciones, guardando los 50 millones restantes como reserva estratégica para oportunidades futuras o emergencias. La estrategia que desarrollaban era simple en concepto, pero devastadoramente efectiva en ejecución. Identificaban propiedades de lujo que estaban en la cartera de clientes de Ramírez & Associates. Esas mansiones en Star Island o penthouses en Brickell que valían millones y generaban comisiones sustanciales. Esperaban el momento adecuado, cuando las negociaciones estaban avanzadas pero no cerradas, y entonces hacían ofertas competitivas a través de sus intermediarios anónimos. En algunos casos, compraban las propiedades directamente a los dueños, cortocircuitando completamente a la correduría de Héctor y haciéndole perder comisiones que fácilmente alcanzaban los cientos de miles de dólares por transacción. En otros casos, más sutiles pero igual de dañinos, compraban las propiedades pero luego las retiraban del mercado por tiempo indefinido,
reduciendo el inventario disponible de lujo y haciendo que los números de ventas de toda la empresa comenzaran a caer mes tras mes. Verónica se transformaba durante este período de una manera que ella misma no había anticipado completamente. La mujer herida que lloraba bajo la regadera, mordiendo una toalla, desaparecía, reemplazada por una ejecutiva despiadada que estudiaba cada movimiento del mercado inmobiliario como si fuera un gran maestro de ajedrez analizando un tablero. Asistía a reuniones de inversión con una confianza renovada que bordeaba en intimidante. Su bufete de abogados comenzaba a notar el cambio dramático. Verónica ganaba casos con una agresividad nueva, una ferocidad en la sala de tribunal que hacía temblar a los abogados opositores. Era como si algo dormido dentro de ella finalmente se hubiera despertado. Un fuego que había estado esperando el momento correcto para arder. Mientras Verónica construía su imperio silencioso, Héctor y Luciana vivían su luna de miel extendida en una burbuja de ignorancia feliz. Viajaban a Europa, publicando fotos desde París, Roma, Barcelona. Compraban ropa de diseñador en boutiques exclusivas, joyas caras en joyerías históricas, cenaban en restaurantes con estrellas Michelin. Héctor había recibido un bono sustancial justo antes de que las cosas comenzaran a cambiar en su empresa, el último vestigio de sus días de gloria, y lo gastaba sin pensar en ahorrar para un futuro que se volvía más incierto con cada día que pasaba. Luciana se deleitaba en su nuevo estatus social. Ya no era la hermana menor que vivía a la sombra de Verónica. Ahora era la señora Ramírez, la esposa del corredor de bienes raíces más guapo de Miami, la mujer que había conquistado al hombre que todas las demás querían. Publicaba fotos diarias de su anillo de diamantes de 3 quilates, de su vestidor lleno de Prada y Gucci y Chanel, de los restaurantes exclusivos donde cenaba casi cada noche. Su cuenta de Instagram se había convertido en un escaparate de lujo desmedido que generaba tanto admiración como envidia entre sus seguidoras. Pero las grietas en su matrimonio, de cuento de hadas, comenzaban a aparecer mucho antes de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Héctor pasaba cada vez más horas en el trabajo, llegando a casa tarde y estresado, con esa expresión tensa de quien siente que el piso se está moviendo bajo sus pies, pero no entiende por qué. Luciana se quejaba constantemente de que él ya no era tan atento como durante el cortejo prohibido, que ya no la hacía sentir especial, que el romance se había evaporado junto con las comisiones millonarias. Las discusiones se volvían más frecuentes y más amargas. Él la acusaba de ser superficial y derrochadora, de no entender la presión que sentía en el trabajo. Ella lo acusaba de ser un fracasado, que había prometido una vida de princesa, pero solo podía ofrecer la realidad cada vez más modesta de un corredor en declive. Ambos estaban descubriendo la verdad incómoda que Verónica había sabido desde el principio. Lo que los había unido no era amor verdadero, sino la emoción prohibida de la traición. Y una vez que esa emoción se desvanecía, solo quedaba el vacío. 8 meses después del divorcio, la empresa de Héctor comenzaba a sentir el impacto devastador de las inversiones fantasma de Verónica con una fuerza que ya no podía ignorarse. Varios de sus clientes más importantes, magnates brasileños y empresarios argentinos, con portafolios de propiedades valoradas en decenas de millones, habían vendido directamente a compradores misteriosos sin usar los servicios de Ramírez and Associates. Contratos millonarios que parecían prácticamente cerrados, donde solo faltaba la firma final, se caían en el último momento porque aparecía otro comprador con una oferta mejor que nadie podía rechazar. En una reunión tensa de socios, el dueño principal de Ramírez and Associates confrontaba a Héctor con números que no mentían. ¿Qué está pasando, Héctor?, preguntaba con esa voz controlada de quien intenta no explotar. Tus números han caído 30% en el último trimestre.
Estamos perdiendo clientes que han trabajado con nosotros durante años. Hay algo que no me estás diciendo. Héctor no tenía respuestas que pudieran satisfacer a su jefe o a sí mismo. Trabajaba las mismas horas agotadoras, hacía las mismas llamadas interminables, asistía a los mismos eventos de networking donde fingía confianza que ya no sentía. Pero algo fundamental había cambiado en el mercado, algo que él no podía identificar ni controlar. Era como pelear contra un enemigo invisible que conocía cada uno de sus movimientos antes de que él los hiciera. Una noche particularmente difícil, después de perder un contrato de $12 millones que había cultivado durante meses, Héctor llegaba a casa furioso y derrotado. Encontraba a Luciana en la sala, grabando uno de sus videos para TikTok, mostrando con entusiasmo artificial su nueva colección de zapatos Louboutin que acababa de comprar esa tarde. La escena lo enfurecía de una manera desproporcionada. «Esto es lo único que te importa», gritaba él con una rabia que había estado acumulando durante semanas. «Estoy perdiendo dinero, la empresa se está yendo al demonio y tú sigues gastando como si fuéramos millonarios». Luciana dejaba caer el teléfono, mirándolo con ese desprecio que había perfeccionado durante los últimos meses. «Tú me prometiste una vida de lujo», le respondía con veneno en cada palabra. «Me dijiste que eras exitoso, que me darías todo. ¿Y qué tengo? Un esposo amargado que llega a casa solo para gritarme y culparme de sus fracasos». La discusión escalaba con insultos cada vez más hirientes hasta que Héctor no podía soportarlo más. Salía de la casa azotando la puerta con tanta fuerza que el marco temblaba, subía a su auto y conducía sin rumbo fijo por las calles iluminadas de Miami. En algún momento se encontraba en Coral Gables, manejando lentamente frente a la mansión que había compartido con Verónica, esa casa que ahora pertenecía a otros dueños. Por un momento permitía que su mente vagara hacia recuerdos peligrosos. Verónica nunca lo presionaba, Verónica nunca lo hacía sentir inadecuado. Verónica era estable, predecible, segura, pero descartaba esos pensamientos tan rápido como llegaban. Él había tomado una decisión. Había elegido la emoción sobre la estabilidad, la pasión sobre la comodidad. Ahora tenía que vivir con las consecuencias de esa elección, sin importar cuán amargas fueran. Mientras la vida de Héctor se desmoronaba con la lentitud dolorosa de un derrumbe en cámara lenta, Verónica comenzaba a reaparecer en la escena social de Miami con una presencia que nadie podía ignorar. Asistía a galas benéficas en el Adrian Arts Center, a inauguraciones de arte en el Pérez Art Museum, a cenas exclusivas de networking en restaurantes donde los reservados costaban miles de dólares. Siempre estaba impecablemente vestida en diseños elegantes pero discretos, siempre acompañada de Eduardo Vega, quien se había convertido en mucho más que su abogado, pero aún no definían públicamente su relación. La sociedad de Miami comenzaba a especular con ese apetito insaciable por el chisme que caracterizaba a los círculos de élite. Verónica tiene un nuevo novio. ¿Cómo puede verse tan increíble después de todo lo que pasó? ¿De dónde saca el dinero para esos vestidos de Valentino y esas joyas discretas pero claramente costosas? Nadie sabía sobre la herencia. Verónica se había asegurado de mantener esa información completamente privada, así que las teorías florecían como flores salvajes. Una noche crucial en una gala en el Pérez Art Museum para recaudar fondos para educación artística, Verónica se cruzaba cara a cara con Luciana por primera vez desde el divorcio. El encuentro sucedía en el corredor que llevaba a la terraza con vista a la bahía. Luciana estaba del brazo de Héctor, usando un vestido rojo demasiado ajustado que gritaba por atención, con maquillaje tan cargado que parecía una máscara. Verónica, en contraste absoluto, llevaba un elegante vestido negro de corte simple que le llegaba justo debajo de la rodilla,
cabello recogido en un moño sofisticado, y esa presencia que irradiaba confianza tranquila, nacida no de la arrogancia, sino del poder real. El momento se desarrollaba como una escena en cámara lenta. Luciana palidecía visiblemente al ver a su hermana, su rostro perdiendo todo el color debajo del maquillaje excesivo. Intentaba sonreír, pero la sonrisa le temblaba. No le llegaba a los ojos, que revelaban pánico mal disimulado. Héctor simplemente desviaba la mirada hacia el piso, incapaz de sostener el contacto visual con la mujer que había traicionado. Verónica se acercaba a ellos con Eduardo a su lado, caminando con esa elegancia natural que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Luciana, Héctor, los saludaba con voz neutra, completamente desprovista de emoción. «Espero que estén bien». Luciana tartamudeaba una respuesta. «Verónica, te ves bien». «Gracias», respondía Verónica con una sonrisa pequeña y controlada. «La vida continúa, ¿no es así?» «Eduardo, nos vamos. Tenemos esa reunión temprano mañana». Y sin esperar respuesta ni dar oportunidad para más conversación, Verónica se alejaba con Eduardo, dejando a Héctor y Luciana parados en el corredor, sintiéndose extrañamente pequeños e insignificantes. «Reunión», murmuraba Héctor para sí mismo después de que Verónica desaparecía entre la multitud de la gala. ¿Qué tipo de reunión tiene una abogada de litigio civil con un especialista en derecho corporativo? Al día siguiente, su jefe lo llamaba con noticias que lo dejaban helado. Uno de sus clientes más importantes, un magnate brasileño dueño de 3 propiedades en Miami Beach, valuadas en $40 millones, había decidido vender todo su portafolio. Pero no a través de Ramírez & Associates, como habían acordado verbalmente. A través de un comprador privado que había hecho una oferta tan generosa que sería una locura rechazarla. «¿Quién es el comprador?», preguntaba Héctor con desesperación creciente. «No lo sé exactamente», respondía su jefe con frustración. «Es algún tipo de holding corporativo, Dávila Holdings o algo así. Nunca había oído de ellos antes, pero tienen capital ilimitado aparentemente». Héctor sentía un escalofrío recorrer su espalda como electricidad helada. Dávila, el apellido de Verónica. Pero era imposible, completamente imposible. Verónica era una abogada exitosa, pero no tenía el tipo de capital necesario para compras de esa magnitud. ¿O sí? 2 semanas después de ese encuentro en la gala, Eduardo entraba a la oficina de Verónica con una sonrisa de satisfacción en el rostro y una carpeta gruesa en las manos. «Lo conseguimos», decía colocando la carpeta sobre el escritorio de Caoba. «Ramírez & Associates está oficialmente en números rojos. Los socios principales están considerando seriamente vender la empresa o buscar inversores externos para salvarla de la bancarrota». Verónica abría la carpeta con movimientos deliberados, leyendo los estados financieros detallados que Eduardo había obtenido a través de sus contactos en el mundo financiero. La empresa de Héctor estaba al borde del colapso total. Habían perdido el 40% de sus clientes más importantes. Contratos valorados en cientos de millones se habían evaporado. Los corredores jóvenes y talentosos estaban renunciando para irse a firmas competidoras que no estuvieran hundiéndose. El valor de la empresa había caído de manera dramática en menos de un año. «¿Cuánto piden por ella?», preguntaba Verónica con voz calmada que contrastaba con la importancia del momento. «A $15 millones por el 60% de las acciones», respondía Eduardo. «Control completo de la junta directiva, poder de veto en todas las decisiones importantes y la capacidad de reestructurar el equipo de administración como consideres conveniente». Verónica hacía cálculos mentales rápidos. Con 15 millones de sus 80 millones, todavía le quedarían recursos abundantes para otras inversiones. Y a cambio, tendría control total sobre la empresa donde Héctor trabajaba. Podría decidir su futuro profesional, su salario, sus responsabilidades, todo con un simple movimiento de su mano. «Haz la oferta», decía finalmente con determinación absoluta.
pero mantén mi identidad completamente oculta hasta el último momento posible. Quiero que sea una sorpresa total». Eduardo asentía, con esa sonrisa pequeña de quien entiende perfectamente el juego psicológico que están orquestando juntos. La noche antes de la reunión que cambiaría todo, Verónica estaba en su departamento frente al espejo de cuerpo completo, ensayando mentalmente cada palabra que diría. No habría triunfalismo vulgar, no habría insultos baratos ni humillaciones innecesarias. Solo la verdad simple y devastadora. Ella era ahora la dueña de todo lo que Héctor había construido y él trabajaba para ella. La mañana del día de la reunión, Héctor se levantaba a las 6 de la mañana con un nudo en el estómago que no lo había dejado dormir en paz durante toda la noche. Había algo en el aire, una tensión inexplicable que le erizaba la piel como electricidad estática antes de una tormenta. Luciana seguía dormida a su lado, su rostro cubierto por una de esas máscaras faciales caras de caviar y oro que ella insistía en usar cada noche, parte de su ritual de belleza que costaba cientos de dólares mensuales que ya no podían permitirse realmente. Héctor se vestía frente al espejo con su mejor traje, el Armani azul marino que había comprado en tiempos mejores, intentando proyectar una confianza que no sentía ni remotamente. Se anudaba la corbata 3 veces porque sus manos temblaban levemente. Los últimos meses habían sido una pesadilla de números en declive, clientes perdidos, comisiones que se evaporaban misteriosamente. Él sabía que esta reunión con los nuevos inversionistas determinaría si mantenía su posición en Ramírez & Associates o si tendría que salir a buscar trabajo en un mercado que ya lo consideraba radioactivo por el escándalo de su divorcio. Los otros corredores de la empresa llegaban a la sala de conferencias principal del piso 12 con la misma expresión de incertidumbre mezclada con miedo. Se saludaban con gestos tensos, intercambiando teorías en voz baja. Los rumores habían circulado durante semanas como virus informático. Nuevos dueños misteriosos, reestructuración completa, despidos masivos inminentes. Nadie sabía exactamente qué esperar, pero todos temían lo peor. A las 9 en punto de la mañana, exactamente a la hora indicada en el memo corporativo, las puertas dobles de caoba de la sala de conferencias se abrían con ese sonido suave de bisagras bien aceitadas. Primero entraba Eduardo Vega, impecable en su traje gris oscuro de 3 piezas, con un maletín de cuero italiano fino bajo el brazo y esa presencia de poder legal que todos los abogados corporativos de alto nivel parecían emanar naturalmente. Varios corredores lo reconocían vagamente de eventos de networking, pero nadie entendía qué hacía ahí. Detrás de él, caminando con una elegancia que parecía iluminar la habitación entera como un foco concentrado, entraba Verónica Dávila. El momento se congelaba como fotografía en cámara lenta. Se escuchaba el sonido colectivo de respiraciones contenidas, el crujido de sillas cuando varios corredores se enderezaban involuntariamente en sus asientos. Pero la reacción más dramática venía de Héctor, cuyo rostro perdía absolutamente todo el color en cuestión de segundos, transformándose en una máscara de shock puro. Sus manos se aferraban al borde de la mesa de conferencias con tanta fuerza que sus nudillos se volvían blancos, como si esa mesa fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Verónica usaba un traje sastre color azul marino que le quedaba como si hubiera sido diseñado específicamente para su cuerpo. Su cabello caía suelto en ondas perfectas que enmarcaban su rostro y llevaba un maquillaje discreto pero impecable que acentuaba sus rasgos sin gritar por atención. Pero lo más impactante no era su apariencia física, sino su presencia, esa aura de poder que irradiaba como calor de asfalto en verano. Era la confianza que no venía de la arrogancia superficial, sino de la certeza absoluta de quien controla cada aspecto de la situación y lo sabe. «Buenos días»,
decía Verónica con voz clara, profesional, modulada perfectamente para llenar la sala sin necesidad de gritar. Para quienes no me conocen personalmente, mi nombre es Verónica Dávila. Soy la nueva presidenta de la Junta Directiva y accionista mayoritaria de Ramírez & Associates Real Estate. A partir de hoy, esta empresa opera bajo mi visión y liderazgo. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Héctor intentaba articular palabras, su boca se abría y cerraba como pez fuera del agua, pero no le salía ningún sonido. Su cerebro se negaba a procesar la información que sus ojos le estaban mostrando. Verónica, su ex esposa, la mujer que había abandonado, ahora era su jefa. Sé que esto puede ser una sorpresa para algunos, continuaba Verónica sin mirar directamente a Héctor todavía, manteniendo su atención en el grupo general. Pero quiero asegurarles que mi intención no es destruir esta empresa. Mi intención es salvarla, modernizarla y llevarla a nuevos niveles de éxito y rentabilidad. Esta empresa tiene potencial enorme que ha sido desaprovechado por años de administración mediocre. Eduardo se sentaba junto a Verónica en la cabecera de la mesa y comenzaba a presentar un análisis detallado y devastador del estado financiero de la empresa. Pérdidas del último trimestre que alcanzaban el 40%. Contratos millonarios perdidos ante competidores más agresivos. Clientes importantes que se habían ido insatisfechos con el servicio. La reputación de la empresa en declive libre según encuestas de satisfacción. Cada punto que Eduardo mencionaba era una puñalada para Héctor, quien comenzaba a entender la magnitud completa de lo que estaba sucediendo. Ella no solo había comprado la empresa, ella había estudiado cada detalle, había preparado un caso completo, había llegado con datos irrefutables. Después de 40 minutos de presentación que se sentían como 40 horas, Verónica pedía hablar privadamente con los corredores senior de la empresa. Los empleados junior y el personal administrativo salían de la sala con expresiones de alivio de haber escapado del matadero, dejando solo a 5 personas en ese espacio que de repente parecía mucho más pequeño e íntimo. Verónica, Eduardo, Héctor y 2 corredores senior más que miraban sus papeles intensamente, deseando ser invisibles. Quiero ser completamente transparente con ustedes, decía Verónica, mirando finalmente directamente a Héctor, con esos ojos que alguna vez lo habían mirado con amor y ahora solo reflejaban profesionalismo frío. Esta empresa tiene potencial significativo, pero ha sido mal gestionada durante años. Los números no mienten jamás. Héctor, tus ventas personales han caído dramáticamente en los últimos 8 meses, más del 35% comparado con tu promedio histórico. ¿Puedes explicar por qué? No era una pregunta, era una orden. Héctor sentía la humillación quemar en su garganta como ácido, subiendo desde su estómago hasta su boca. Estar siendo interrogado por su ex esposa, la mujer a quien había traicionado de la manera más despreciable posible frente a sus colegas, era peor que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar en sus noches de insomnio. Ha sido un mercado difícil, murmuraba él, con voz apenas audible, odiándose a sí mismo por lo débil que sonaba. La economía, la competencia, factores externos. Un mercado difícil, repetía Verónica sin ninguna emoción en su voz, como profesora corrigiendo a un estudiante particularmente lento. Interesante teoría, porque otros corredores en Miami, incluyendo tus colegas en esta misma empresa, han tenido trimestres récord durante el mismo periodo. ¿Qué tiene de diferente tu situación específica, Héctor? Los pensamientos de Héctor se aceleraban como motor fuera de control. Finalmente comenzaba a conectar los puntos que había estado mirando sin ver durante meses. Las propiedades que perdía en el último momento. Los clientes que súbitamente encontraban mejores ofertas de compradores misteriosos. Los contratos que se cancelaban justo antes de cerrarse.
Dávila Holdings, el apellido que había escuchado susurrado en conversaciones. Ella había estado detrás de todo desde el principio, desmantelando su carrera pieza por pieza con la precisión de cirujano realizando una amputación. «Fuiste tú», decía Héctor, su voz apenas un susurro áspero. «Todo este tiempo fuiste tú comprando las propiedades, saboteando mis contratos, destruyendo mi carrera sistemáticamente». Verónica lo miraba con una expresión imposible de leer, como máscara de porcelana. «Yo no saboteé nada, Héctor. Simplemente hice ofertas mejores que las tuyas en un mercado libre y competitivo. Eso se llama capitalismo básico, competencia de mercado. Algo que seguramente aprendiste en tus clases de universidad de negocios, si es que prestabas atención». Uno de los otros corredores senior, un hombre llamado Roberto que había trabajado en la empresa durante 15 años, se aclaraba la garganta incómodo con la tensión palpable que llenaba la sala. «Señora Dávila, ¿cuáles son sus planes específicos para la empresa y para nosotros?». Verónica se giraba hacia él, su expresión profesional regresando como cambio de máscara teatral. «Voy a implementar una reestructuración organizacional completa durante los próximos 90 días. Algunos corredores que no cumplan con los estándares mínimos de desempeño tendrán que irse. Otros serán reubicados a posiciones más apropiadas para sus habilidades. Y algunos pocos que demuestren valor real, lealtad institucional y capacidad de adaptación podrán quedarse e incluso ascender a posiciones de liderazgo con mejores compensaciones». Giraba su mirada de regreso a Héctor con la precisión de francotirador apuntando. «Tu posición específica está siendo evaluada día a día. Por ahora, permaneces en la empresa, pero bajo supervisión directa constante. Todos tus contratos, todas tus comunicaciones con clientes, todas tus propuestas de venta pasarán por revisión y aprobación de la administración antes de ser autorizadas». Está completamente claro esto. La humillación en el rostro de Héctor era total y absoluta. Eduardo observaba la escena con satisfacción discreta pero visible. Los otros dos corredores miraban fijamente sus papeles, incómodos de presenciar lo que claramente era mucho más que una simple reunión de negocios corporativos. «Está claro, Héctor», repetía Verónica cuando él no respondía inmediatamente. «Necesito confirmación verbal de que entiendes las nuevas condiciones de tu empleo». «Sí», respondía él finalmente con voz quebrada y derrotada. «Está claro». «Excelente», decía Verónica con tono de maestra satisfecha, con estudiante finalmente obediente. «Pueden retirarse todos». «Héctor, necesito que te quedes un momento más, por favor. Tenemos asuntos adicionales que discutir en privado». Los otros corredores salían de la sala con velocidad apenas contenida, aliviados de poder escapar de esa atmósfera sofocante. Eduardo también se levantaba para irse, pero Verónica le pedía que permaneciera. «Eduardo es mi abogado personal y consejero legal», explicaba para beneficio de Héctor. «Todo lo que digamos aquí es estrictamente profesional, legal, y puede ser usado como testimonio si fuera necesario. Solo para que quede absolutamente claro». Cuando la puerta se cerraba con ese clic definitivo que sonaba como cerradura de celda, Verónica se recostaba en su silla de cuero ejecutivo, estudiando a Héctor con una calma que era infinitamente más aterradora que cualquier explosión de ira o venganza dramática. «¿Cuánto tiempo?», preguntaba Héctor de repente, su voz cargada de desesperación por entender. «¿Cuánto tiempo lo supiste antes del divorcio? ¿Cuánto tiempo actuaste como si no supieras nada?». Verónica consideraba la pregunta durante varios segundos, que se sentían eternos. 2 meses completos. Vi los mensajes en tu teléfono 2 meses antes de que me pidieras el divorcio. Leí cada conversación. Vi cada fotografía. Documenté cada encuentro secreto que tuvieron. Héctor cerraba los ojos como si le hubieran dado un golpe físico y no dijiste nada en absoluto. Actuaste como si todo fuera normal.
¿Para qué habría servido confrontarlos?, preguntaba Verónica con voz tranquila que contrastaba con la intensidad de sus palabras. Para escucharte mentir con más creatividad, para ver a Luciana actuar como la hermana preocupada mientras se acostaba contigo en la habitación de invitados de mi propia casa. No, Héctor, decidí esperar pacientemente. Decidí documentar meticulosamente todo. Decidí prepararme para el momento inevitable en que tú mismo precipitaras tu caída. Prepararme para esto, decía Héctor con amargura, para destruirme completamente, para comprar mi empresa y convertirte en mi jefa solo para humillarme cada día. Verónica se levantaba de su silla y caminaba hacia la ventana panorámica que mostraba el skyline de Miami brillando bajo el sol despiadado de Florida. Yo no te destruí, Héctor. Tú lo hiciste completamente solito con cada decisión que tomaste. Yo simplemente invertí inteligentemente en bienes raíces de Miami usando capital legítimo de una herencia legal. ¿Acaso eso es un crimen? Técnicamente, legalmente, había comprado propiedades en un mercado abierto, había adquirido acciones de una empresa que estaba en venta buscando inversionistas. Todo perfectamente legal, perfectamente documentado, perfectamente ético desde cualquier perspectiva objetiva. La herencia, decía Héctor, súbitamente conectando más puntos en el rompecabezas. Por eso aceptaste el divorcio tan fácilmente sin pelear. Ya tenías el dinero antes de firmar los papeles. Recibí la llamada exactamente 3 días antes de firmar el divorcio, confirmaba Verónica girándose para mirarlo directamente. 80 millones de dólares de un tío que apenas conocía, que ni siquiera recordaba que existiera. Irónico, ¿verdad? Justo cuando estaba perdiendo absolutamente todo lo que había construido contigo, el universo decidió darme una segunda oportunidad, una herramienta para reconstruir mi vida en mis propios términos. Héctor la miraba con una mezcla imposible de admiración amarga, resentimiento profundo y algo que peligrosamente se parecía al arrepentimiento. ¿Y qué quieres ahora exactamente de mí? Verme sufrir cada día, destruir completamente lo que queda de mi carrera profesional. Verónica regresaba a su silla y se sentaba con la elegancia de reina en su trono. ¿Sabes qué es lo más triste de toda esta situación, Héctor? Que realmente creí con todo mi corazón que lo nuestro era sólido, no perfecto, nunca perfecto, pero sólido como roca. Y me equivoqué tan completamente, y eso dolió infinitamente más que la traición física. Darme cuenta de que los 12 años que pasamos juntos, construyendo una vida, significaron tan absolutamente poco para ti que estuviste dispuesto a arriesgarlo todo, a tirarlo todo a la basura, por una aventura prohibida con mi hermana menor. Hacía una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Pero respondiendo a tu pregunta directamente, no quiero destruirte. Quiero que trabajes aquí bajo mis reglas, bajo mi supervisión, y que cada día, cuando te mires en el espejo, recuerdes que las decisiones tienen consecuencias inevitables, que la vida da vueltas que nadie puede predecir, y que la mujer a la que subestimaste tan completamente resultó ser infinitamente más fuerte, más inteligente, más capaz de lo que jamás imaginaste posible. Héctor salía de esa sala de conferencias tambaleándose como boxeador después de 12 rounds, sintiendo que había envejecido 10 años en apenas 1 hora. Esa tarde llegaba a casa encontrando a Luciana en su ritual habitual, grabando otro video superficial para sus redes sociales, esta vez mostrando un nuevo bolso de diseñador que probablemente había costado $2,000 que no tenían. Luciana, necesitamos hablar urgentemente, decía él con voz grave, cargada de presagio. Ella lo miraba molesta por la interrupción de su performance digital. ¿Ahora qué, Héctor? ¿Otra vez vas a quejarte del dinero y de mis gastos? Verónica es ahora mi jefa, decía él dejando caer las palabras como bombas. Compró la empresa,
Es la dueña mayoritaria. Es mi jefa directa. Luciana dejaba caer su teléfono sobre el sofá, su rostro transformándose en máscara de horror. ¿Qué dijiste? Repite eso. Héctor le explicaba todo con lujo de detalle que se volvía más doloroso con cada palabra. La compra secreta de la empresa, la reunión donde ella se rebeló, la humillación pública, la supervisión constante, las nuevas condiciones laborales. Luciana lo escuchaba con horror creciente en su rostro, que perdía toda la belleza bajo el peso de la realidad aplastante. «Esto es culpa tuya completamente», gritaba ella súbitamente con voz histérica. «Tú fuiste el que insistió en el divorcio rápido. Tú fuiste el que tenía prisa absurda por casarte conmigo. Y ahora estamos en esta situación de pesadilla por tus decisiones. Mi culpa», explotaba Héctor finalmente, liberando meses de frustración acumulada. «Tú fuiste quien empezó todo esto. Tú me seduciste deliberadamente. Tú me dijiste 1000 veces que Verónica era aburrida, que yo merecía más emoción, más pasión, más vida. Tú iniciaste todo y ahora me culpas a mí». La discusión escalaba a gritos que probablemente los vecinos podían escuchar a través de las paredes delgadas. Se habían casado no por amor verdadero, sino por lujuria superficial, por ego inflado, por el sabor prohibido y emocionante de la traición. Y ahora que esa emoción artificial se había evaporado completamente, solo quedaba resentimiento tóxico y culpa mutua. «No puedo vivir así», gritaba Luciana con lágrimas de rabia corriendo por su rostro, destruyendo su maquillaje perfecto, sin dinero real, con un esposo fracasado, siendo la burla absoluta de toda la sociedad de Miami. Luciana tomaba su bolso caro y sus llaves y salía de la casa azotando la puerta con violencia. Conducía por Miami llorando incontrolablemente, terminando en el departamento de una amiga donde se desahogaba durante horas, culpando a Héctor, culpando a Verónica, culpando al destino, culpando a todos, excepto a sí misma, por las decisiones que la habían llevado a ese abismo. Las siguientes semanas se convertían en tortura psicológica diaria para Héctor. Cada día en la oficina era un recordatorio constante de su caída desde la gracia. Verónica no interactuaba directamente con él, lo cual era infinitamente peor que cualquier confrontación. Ella simplemente estaba ahí arriba en su oficina nueva del piso superior, tomando decisiones ejecutivas, aprobando contratos importantes, reuniéndose con los clientes VIP que antes eran exclusivamente de Héctor. Los otros empleados comenzaban a tratarlo diferente también, algunos con lástima mal disimulada, otros con desprecio apenas contenido. Los rumores circulaban por la oficina como virus. Él había engañado a la nueva jefa con su propia hermana. ¿Qué clase de hombre hacía algo tan despreciable? Después de que Verónica rechazara su tercera propuesta consecutiva por falta de profesionalismo y errores básicos, Héctor finalmente quebraba. Subía a la oficina ejecutiva ignorando las protestas de la asistente personal de Verónica. «¿Hasta cuándo?», preguntaba con voz desesperada. «¿Hasta cuándo vas a seguir con este castigo?». Verónica levantaba la vista de su computadora con calma sobrenatural. «¿Con qué exactamente, Héctor?». «Específica». «Con humillarme constantemente, con rechazar cada propuesta que hago, con tratarme como empleado incompetente cuando sabes que soy bueno en lo que hago». Verónica abría una carpeta con sus últimas 3 propuestas. «He rechazado tus propuestas porque objetivamente están mal hechas. Tu última tenía 3 errores matemáticos graves en la valoración. Usaste formularios incorrectos. Tu análisis de mercado estaba desactualizado por 6 meses. Quieres que apruebe trabajo mediocre solo por lástima». Héctor la miraba sin palabras porque ella tenía razón absoluta. «Aquí está la verdad brutal, Héctor», decía Verónica. «No necesito humillarte activamente, tú solo te estás hundiendo. Tu matrimonio se desmorona, tu reputación está destruida, tu trabajo es mediocre y nada de eso tiene que ver conmigo. Son las consecuencias directas de tus propias decisiones».
Esa misma tarde, Luciana intentaba llamar a Verónica después de semanas de silencio. Necesitaban hablar urgentemente. Eran hermanas después de todo. Verónica aceptaba reunirse en un café neutral por curiosidad más que por nostalgia. Luciana llegaba viéndose pequeña, vulnerable, su belleza marchita por el estrés. Cometí un error enorme, comenzaba directamente. Lo siento con toda mi alma. Verónica tomaba su café esperando más. Tenía envidia de ti toda mi vida, confesaba Luciana llorando. Y cuando Héctor coqueteó conmigo, me sentí poderosa por primera vez. Sentí que finalmente había ganado algo que tú tenías. Pero no fue victoria, ¿verdad? Fue el error que me está costando absolutamente todo. No puedo perdonar y olvidar simplemente, Luciana, decía Verónica finalmente. Me traicionaste de la manera más profunda posible, y esa elección te define más que cualquier disculpa. Verónica dejaba dinero en la mesa y se iba dejando a Luciana llorando sola. Esa noche brindaba con Eduardo, quien la miraba con admiración profunda. ¿Te sientes mejor ahora?, preguntaba él. No mejor, respondía Verónica honestamente. Diferente, más fuerte, lista para el siguiente capítulo de mi vida. 6 meses habían pasado desde aquella reunión devastadora donde Verónica reveló su poder ante Héctor y los empleados de lo que ahora se llamaba Dávila Real Estate Group. Miami entraba en su mejor temporada. Ese invierno suave con cielos despejados que convertía a la ciudad en un imán turístico. Pero para los protagonistas de esta historia, las transformaciones habían sido infinitamente más profundas que cualquier cambio climático. Verónica había convertido la correduría, que alguna vez fue el reino de Héctor, en una de las empresas más respetadas de todo el sur de Florida. Había implementado sistemas tecnológicos de vanguardia que automatizaban procesos y mejoraban la experiencia del cliente. Había establecido alianzas estratégicas con desarrolladores internacionales de Brasil, Argentina y España, y había creado un departamento completamente nuevo de asesoría legal especializada para transacciones inmobiliarias complejas que ninguna otra correduría en Miami ofrecía, fusionando su experiencia como abogada con el negocio de bienes raíces de manera brillante. La empresa ahora llevaba su nombre con orgullo. Dávila Real Estate Group aparecía en vallas publicitarias por toda la ciudad. Su logo elegante y moderno se había convertido en símbolo de excelencia y confiabilidad. Verónica había sido entrevistada por Forbes sobre su estrategia de reestructuración corporativa, por Bloomberg sobre sus inversiones inmobiliarias y por varias revistas de negocios locales que la presentaban como caso de estudio en liderazgo femenino exitoso. Pero el logro del que Verónica se sentía más orgullosa no tenía nada que ver con dinero o reconocimiento empresarial. Era el Instituto Dávila Vega, una organización sin fines de lucro que había fundado para apoyar a mujeres reconstruyendo sus vidas después de divorcios traumáticos, traiciones devastadoras o violencia doméstica. El instituto ofrecía asesoría legal completamente gratuita, talleres intensivos de empoderamiento financiero donde las mujeres aprendían a manejar su dinero y construir independencia económica, y una red sólida de apoyo emocional con terapeutas profesionales y grupos de acompañamiento. La inauguración oficial del instituto se llevaba a cabo en un edificio elegante pero acogedor en Coconut Grove, que Verónica había comprado y renovado específicamente para este propósito. Cientos de personas llenaban el espacio, empresarias exitosas, activistas de derechos de las mujeres, sobrevivientes de situaciones difíciles que ahora prosperaban, y docenas de medios de comunicación cubriendo el evento que ya estaba siendo tendencia en redes sociales. Verónica subía al podio vestida en un elegante vestido color marfil que irradiaba poder sereno. Eduardo estaba sentado en la primera fila mirándola con un orgullo que no intentaba disimular. A su alrededor,
estaban los miembros de la junta directiva del instituto, todas figuras respetadas de la comunidad de Miami que habían aceptado inmediatamente cuando Verónica les presentó la visión del proyecto. Hace un año, comenzaba Verónica con voz clara que llegaba hasta el último rincón del salón. Yo estaba en el momento más oscuro de mi vida. Había perdido mi matrimonio, había sido traicionada por las dos personas en quienes más confiaba en el mundo, y sentía genuinamente que mi mundo se había derrumbado sin posibilidad de reconstrucción. La audiencia escuchaba en silencio absoluto, captivada por la vulnerabilidad auténtica en su voz. Al fondo del salón, casi escondidos detrás de una columna arquitectónica, estaban Héctor y Luciana. Habían venido no como invitados, sino como espectadores que no podían resistir la tentación morbosa de ver hasta dónde había llegado la mujer que ambos habían subestimado tan completamente. Pero en ese momento oscuro, continuaba Verónica, recibí una oportunidad completamente inesperada, una herencia que no busqué, de un familiar que apenas conocía. Y ese dinero me dio algo infinitamente más valioso que la riqueza material. Me dio la posibilidad de elegir conscientemente, de decidir quién quería ser después de la traición en lugar de dejar que la traición decidiera por mí. Hacía una pausa deliberada, mirando directamente hacia donde sabía que estaban Héctor y Luciana observándola, y elegí no ser víctima permanente. Elegí no dejar que el dolor me definiera para siempre. Elegí levantarme con intención, reconstruirme con propósito y usar mi experiencia dolorosa para ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares o incluso peores que la mía. Los aplausos que seguían eran ensordecedores y genuinos. Verónica sonreía con una mezcla compleja de emociones: orgullo por lo construido, tristeza residual por lo perdido, y una paz creciente con su pasado que finalmente le permitía dormir todas las noches sin pesadillas. Este instituto no es sobre venganza, decía Verónica, con voz más suave, pero no menos firme. Es sobre justicia real, sobre dignidad personal, sobre recordarle a cada mujer que su valor fundamental no depende de quién la ame o la traicione, sino de quién ella elija ser cuando absolutamente nadie está mirando. Terminaba citando la frase que se había convertido en su mantra personal durante este año de transformación. La venganza envejece rápido y deja un sabor amargo, pero la dignidad, esa nunca pasa de moda y mejora con los años como buen vino. El evento continuaba con un cóctel elegante, donde Verónica circulaba entre los invitados, aceptando felicitaciones sinceras y posando para fotografías que aparecerían en periódicos y revistas al día siguiente. Eduardo permanecía siempre a su lado, ya no como su abogado, sino como algo mucho más significativo. Su relación había evolucionado naturalmente durante esos meses intensos, de respeto profesional a amistad genuina, a un amor maduro que ninguno de los dos había sentido necesidad de apurar o definir artificialmente. Mientras Verónica brillaba en su momento de triunfo público, la vida de Héctor había llegado a un punto de colapso total del que no veía escapatoria. Vivía ahora en un departamento pequeño, en un vecindario modesto, tan diferente de la mansión frente al mar que había compartido con Verónica, que a veces le costaba creer que era la misma ciudad. Luciana había regresado con él después de meses de separación tormentosa, no por amor que ya no existía, sino por necesidad económica mutua y falta de alternativas mejores. Su relación era tóxica en todos los sentidos posibles. Discutían constantemente sobre dinero, sobre responsabilidades, sobre quién tenía la culpa de su situación miserable. Luciana había intentado desesperadamente regresar al modelaje,
Pero a los 35 años, con reputación destruida por el escándalo, las agencias la rechazaban sistemáticamente. Había terminado trabajando como vendedora en una tienda de ropa en un centro comercial, un descenso humillante y doloroso para alguien que una vez desfiló en las pasarelas de Milán y Nueva York. Una noche después de ver las noticias sobre la inauguración del Instituto de Verónica, Héctor finalmente enfrentaba en voz alta la verdad completa de su situación. Lo perdimos absolutamente todo, decía, más para sí mismo que para Luciana. Todo lo que teníamos, todo lo que éramos. ¿Y por qué? Por unos meses de sexo emocionante. Por la ilusión estúpida de que la pasión prohibida era mejor que la estabilidad real. Luciana lo miraba con rencor acumulado. No me eches toda la culpa a mí solamente. Tú también tomaste decisiones, tú también elegiste esto. Lo sé perfectamente, respondía Héctor con voz quebrada, y tengo que vivir con esas decisiones cada maldito día de mi vida. El pensamiento más doloroso que torturaba a Héctor constantemente era la realización tardía de que lo que había tenido con Verónica era valioso precisamente por todo lo que él había considerado aburrido y dado por sentado. La estabilidad emocional, la confianza mutua, el respeto profundo, la construcción paciente de una vida compartida con planes a largo plazo. Todo eso que había desechado sin pensarlo, por la emoción superficial y temporal de una aventura prohibida con Luciana. Días después, Héctor tomaba la decisión final. Renunciaba a Dávila Real Estate Group porque simplemente no podía más. No podía seguir trabajando bajo la supervisión de Verónica, no porque ella lo tratara mal, sino porque cada día era un recordatorio viviente devastador de todo lo que había destruido con sus propias manos. Escribía una carta de renuncia formal y profesional, la entregaba personalmente a Eduardo porque no tenía el valor de enfrentar a Verónica directamente, y pedía que no le informaran de su partida hasta que él ya estuviera fuera del edificio. Eduardo aceptaba la renuncia sin drama innecesario. Era simplemente un asunto de negocios que se resolvía con firma y apretón de manos. Héctor intentaba encontrar trabajo en otras corredurías importantes de Miami, pero su reputación lo precedía como sombra tóxica. Todos conocían la historia completa. El hombre que engañó a su esposa con su propia cuñada y luego fue comprado y humillado públicamente por esa misma esposa cuando ella se volvió millonaria. Ninguna empresa seria quería ese tipo de drama en sus oficinas. Finalmente, aceptaba un trabajo menor en una agencia inmobiliaria pequeña en los suburbios, ganando apenas una quinta parte de lo que solía ganar en sus días de gloria, vendiendo casitas modestas a familias de clase media trabajadora. Era un descenso completo desde la cima hasta casi el fondo, pero era literalmente todo lo que podía conseguir con su reputación destruida. El día después de la inauguración del instituto, Luciana se presentaba sin anuncio en las oficinas de Dávila Real Estate Group pidiendo ver a su hermana. La recepcionista la hacía esperar incómodamente en el lobby mientras consultaba con Eduardo, quien a su vez consultaba con Verónica antes de tomar cualquier decisión. Verónica aceptaba la reunión, pero establecía condiciones claras. Eduardo estaría presente. No habría contacto físico. Y si la conversación se volvía demasiado emocional o improductiva, terminaría inmediatamente. Luciana entraba a la oficina ejecutiva viéndose pequeña, cansada, sin el maquillaje perfecto ni la ropa de diseñador de antes. El brillo artificial de la exmodelo se había apagado completamente, reemplazado por algo más real, pero también profundamente quebrado. Vi tu discurso ayer, comenzaba Luciana con voz pequeña que temblaba ligeramente. Estuve ahí al fondo y me hizo pensar en todo lo que te hice, todo lo que nos hice a ambas, a nuestra familia entera. Verónica escuchaba sin interrumpir, su rostro una máscara profesional que no revelaba las emociones complejas que sentía por dentro.
dolor antiguo que nunca se iría completamente, rabia contenida que había aprendido a procesar y curiosidad genuina por escuchar qué más tenía que decir la hermana que había traicionado su confianza tan absolutamente. No vine a pedirte perdón otra vez, porque sé que no lo merezco. Continuaba Luciana con lágrimas, comenzando a caer por sus mejillas sin maquillaje. Vine a decirte que tenías completamente razón en lo que dijiste hace meses. Si hubiera venido a ti con mis inseguridades y mi envidia, en lugar de actuar desde ese lugar oscuro, todo habría sido diferente. Nuestra relación, mi vida, todo. Perdí a mi única hermana, perdí mi autorrespeto, y lo que gané fue un matrimonio que es pura mentira amarga. Héctor y yo no nos amamos. Creo honestamente que nunca nos amamos. Solo nos usamos mutuamente para sentirnos importantes, especiales, para llenar vacíos que no sabíamos cómo llenar de manera sana. ¿Y qué quieres que haga con esa información ahora, Luciana?, preguntaba Verónica finalmente con voz neutral. Nada específico. Solo quería que supieras que entiendo finalmente el peso completo de lo que hice. Y que si pudiera regresar el tiempo y elegir diferente, te elegiría a ti. Elegiría a nuestra familia. Elegiría la verdad sobre la mentira emocionante. Verónica se levantaba y caminaba hacia la ventana panorámica, ese gesto que hacía siempre cuando necesitaba procesar emociones intensas. Aprecio tu honestidad, Luciana, decía sin girarse, pero no estoy lista para perdonarte y tal vez nunca lo esté. Lo que me hiciste no fue solo una traición romántica, fue una traición de sangre, de hermandad, de toda una vida compartida desde que éramos niñas. Se giraba para mirar directamente a Luciana. Pero tampoco te voy a cargar con odio por el resto de mi vida, porque eso solo me lastimaría a mí. Así que te ofrezco neutralidad civilizada. No seremos hermanas como antes, pero tampoco seremos enemigas activas. Seguirás tu camino, yo seguiré el mío. Y si alguna vez necesitas ayuda genuina en una verdadera emergencia, puedes llamarme, pero solo en esas circunstancias extremas. 3 meses después, Verónica y Eduardo hacían pública su relación en una cena íntima celebrando un año exacto desde que Verónica tomó control de la empresa. Eduardo era diferente de Héctor en absolutamente todos los aspectos importantes. Donde Héctor era encantador pero superficial, Eduardo era genuino hasta el hueso. Donde Héctor buscaba reconocimiento externo constantemente, Eduardo encontraba satisfacción profunda en el trabajo bien hecho. Donde Héctor había sido infiel, Eduardo era leal por naturaleza fundamental. Un año después de la inauguración, el Instituto Dávila Vega había ayudado a más de 500 mujeres a reconstruir sus vidas. Verónica daba conferencias en universidades donde jóvenes la escuchaban cautivadas. En una de esas conferencias, una estudiante preguntaba cómo había superado la traición más dolorosa de su vida. No voy a mentir diciendo que fue fácil, respondía Verónica honestamente. Hubo noches donde lloré hasta quedarme dormida, días donde cuestioné mi valor y mi juicio, pero eventualmente entendí algo crucial. Lo que me hicieron no definía quién era yo, definía quiénes eran ellos. Mi valor era intrínseco, inquebrantable, independiente de cualquier traición externa. La segunda gala anual del Instituto Dávila Vega se llevaba a cabo en el Adrien Arsht Center con casi 1000 personas en asistencia. El alcalde de Miami estaba presente, varios congresistas, celebridades apoyando la causa. Verónica subía al escenario vestida en un elegante vestido azul profundo, mientras Eduardo la miraba desde la audiencia con admiración que ya no intentaba esconder de nadie. Hace 2 años, comenzaba Verónica, yo era una persona completamente diferente. Una persona que creía que su felicidad dependía de mantener intacta una imagen perfecta. Una persona que pensaba que el amor significaba aferrarse a alguien, incluso cuando ese alguien claramente ya no te valoraba ni te respetaba. Esta vez, Héctor y Luciana no estaban entre la audiencia.
Habían quedado atrás definitivamente, parte de un capítulo cerrado que ya no tenía poder sobre el presente de Verónica. El dolor me enseñó algo crucial que cambió mi vida, continuaba ella. Me enseñó que somos infinitamente más fuertes de lo que creemos, que podemos sobrevivir a traiciones que pensábamos que nos matarían, que podemos reconstruirnos desde cenizas puras y emerger no solo intactas, sino genuinamente mejoradas y más sabias. Miraba directamente a la cámara, transmitiendo el evento en vivo. Y si hay alguien ahí afuera pasando por una traición devastadora, por un divorcio doloroso, por la sensación de que su mundo se ha derrumbado completamente, quiero que sepan esto con absoluta certeza. El dolor es temporal, pero quien ustedes elijan ser después del dolor, eso es permanente y define su vida futura. Pueden elegir ser víctimas para siempre, aferrándose a la amargura como escudo protector. O pueden elegir ser sobrevivientes que se transforman en guerreras, que convierten su dolor en propósito significativo, que construyen imperios literales o metafóricos sobre las ruinas de lo que perdieron. Los aplausos eran ensordecedores y la gente se levantaba en ovación de pie. Después del evento, en un momento privado en el balcón del Centro de Artes con vista a Miami iluminada, Eduardo se acercaba a Verónica tomando sus manos con ternura. «Hay algo que quiero preguntarte», decía él con nerviosismo inusual. «Verónica Dávila, ¿me harías el honor de casarte conmigo?» Verónica no respondía inmediatamente. En su mente pasaban rápidamente las imágenes de los últimos 2 años. El dolor del descubrimiento, la humillación del divorcio público, la llamada inesperada que cambió todo, la construcción de su imperio empresarial, la fundación de su instituto, la transformación completa de víctima rota a líder inspiradora. «Sí», decía finalmente sonriendo con lágrimas de felicidad genuina en los ojos, «pero con una condición no negociable. Que me prometas que si alguna vez las cosas se complican entre nosotros, hablaremos honestamente, que no habrá secretos, no habrá mentiras, no habrá traiciones, que construimos esto sobre una base sólida de verdad absoluta siempre». Eduardo la besaba suavemente sellando la promesa. «Te lo prometo con todo mi ser, verdad absoluta siempre y para siempre». 5 años después, Verónica y Eduardo se habían casado en una ceremonia íntima en la playa con solo amigos cercanos. Tenían una hija de 3 años llamada Sofía, que era la luz de sus vidas. Dávila Real Estate Group se había expandido exitosamente a Orlando y Tampa. El Instituto Dávila Vega había ayudado a más de 3.000 mujeres y tenía sucursales en múltiples ciudades. Héctor había dejado Miami definitivamente, mudándose a una ciudad pequeña en Georgia, donde trabajaba modestamente y vivía una vida anónima y tranquila. Había aprendido demasiado tarde el valor real de lo que había perdido con Verónica. Luciana había regresado a México, donde vivía con familiares trabajando en una tienda local. Su belleza se había desvanecido con los años y el estrés, pero había encontrado finalmente una humildad genuina que nunca tuvo en Miami. Ocasionalmente veía fotos de Verónica en internet y sentía una mezcla compleja de arrepentimiento profundo y alegría genuina de que al menos una de las hermanas Dávila había encontrado la felicidad real. La última escena mostraba a Verónica en su casa frente al mar, viendo a Sofía jugar en el jardín mientras Eduardo preparaba la parrilla. Su teléfono sonaba. Era una mujer joven llorando que acababa de descubrir que su esposo la engañaba con su mejor amiga. «María, escúchame bien», decía Verónica con voz firme pero compasiva. «Tu mundo no se está acabando. Está comenzando uno completamente nuevo. Y sé que no parece así ahora, sé que duele como si te estuvieran arrancando el corazón, pero te prometo que del otro lado de este dolor hay una versión de ti más fuerte, más sabia, más poderosa de lo que jamás imaginaste posible». Después de colgar,
Eduardo la abrazaba por detrás, mientras veían juntos a Sofía perseguir mariposas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntaba él suavemente, de todo el dolor, de la traición, del camino difícil que tuviste que recorrer. Verónica consideraba la pregunta con honestidad total. No me arrepiento de nada, porque ese camino doloroso me trajo exactamente aquí. Me trajo a ti, a Sofía, al trabajo significativo que hago, a la mujer completa que soy ahora. Y esta mujer es infinitamente más auténtica, más completa, más genuinamente feliz que la que era antes de que todo se derrumbara. La venganza habría sido fácil y temporal, continuaba con sabiduría ganada. Pero la dignidad, construir algo más grande que mi dolor, transformar la traición en propósito que ayuda a otras personas, eso es permanente. Eso es lo que realmente deja un legado duradero en el mundo. Verónica levantaba a Sofía en sus brazos, besando su frente, mientras Eduardo los abrazaba a ambas. El sol se ponía sobre Miami, pintando el cielo de naranjas y rosas espectaculares. Y en esa escena perfecta estaba la verdad más profunda de todas. Verónica Dávila había aprendido que el verdadero poder no viene de destruir a quienes nos lastiman, sino de construir una vida tan plena, tan significativa, tan hermosa, que su traición se convierte en apenas una nota pequeña, al pie de página, en nuestra historia personal de triunfo absoluto. Ella había sido traicionada por las dos personas más cercanas a su corazón, y había respondido no con venganza amarga, sino con dignidad elegante, no con odio destructivo, sino con propósito constructivo. Y al final, esa elección consciente la había convertido no solo en una sobreviviente, sino en una inspiración viva para miles de mujeres que necesitaban desesperadamente creer que después de la peor traición imaginable era posible no solo sobrevivir, sino florecer completamente. La mejor venganza resultó no ser destruir a quien te lastimó, sino construir una vida tan hermosa que su ausencia se vuelve completamente irrelevante. La historia de Verónica Dávila nos enseña una de las lecciones más poderosas que podemos aprender en la vida. Cuando alguien nos traiciona, cuando las personas en quienes más confiamos nos clavan un puñal por la espalda, tenemos dos caminos frente a nosotros. Podemos elegir el camino de la venganza, ese camino que parece tan tentador en el momento del dolor más agudo, donde queremos que la otra persona sufra tanto como nosotros sufrimos, donde buscamos destruir lo que ellos tienen, así como ellos destruyeron lo que teníamos. Ese camino nos da una satisfacción momentánea, un subidón de poder que dura apenas unos minutos antes de dejarnos vacíos y amargados. O podemos elegir el camino de la dignidad, ese camino mucho más difícil, mucho más doloroso al principio, pero infinitamente más gratificante al final. El camino donde transformamos nuestro dolor en propósito, donde construimos algo más grande que nuestra tragedia personal, donde nos levantamos no para destruir a quien nos lastimó, sino para demostrarnos a nosotros mismos de qué estamos hechos realmente. Verónica pudo haber usado sus $80 millones para arruinar completamente a Héctor y a Luciana de la manera más obvia y directa. Pudo haberlos demandado, exponerlos públicamente de formas humillantes, usar su dinero para cerrarles todas las puertas posibles. Y nadie la habría juzgado por hacerlo. Todos habrían entendido su rabia justificada. Pero ella eligió algo más inteligente, algo más poderoso, algo que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de cientos de mujeres que vendrían después. Eligió reconstruirse a sí misma primero. Eligió convertirse en la mejor versión de sí misma. Eligió usar su experiencia dolorosa para crear algo que ayudara a otras personas pasando por el mismo infierno que ella había atravesado. La verdadera lección aquí es que nuestro valor como personas nunca depende de si alguien nos ama
o nos traiciona. Nuestro valor es intrínseco, inquebrantable, eterno. Nadie puede quitárnoslo sin nuestro permiso. Cuando Héctor y Luciana la traicionaron, ellos no disminuyeron el valor de Verónica, solo revelaron su propia falta de carácter, su propia debilidad moral, su propia incapacidad de valorar lo que tenían. La traición dice infinitamente más sobre quien traiciona que sobre quien es traicionado. Hay momentos en la vida donde sentimos que todo se derrumba, donde el piso desaparece bajo nuestros pies, donde el futuro que habíamos planeado se evapora como humo. En esos momentos oscuros, cuando el dolor es tan intenso que nos cuesta respirar, tenemos que recordar algo fundamental. Ese dolor es temporal, pero quien elijamos ser después de ese dolor es permanente. Podemos elegir quedarnos en el rol de víctimas para siempre, alimentando nuestra amargura como si fuera un tesoro, permitiendo que la traición nos defina por el resto de nuestros días. O podemos elegir ser sobrevivientes que se transforman en guerreras, que convierten sus cicatrices en medallas de honor, que construyen imperios sobre las ruinas de lo que perdieron. Verónica nos mostró que la mejor respuesta a la traición no es la venganza, sino la transformación personal. No es destruir al otro, sino construirnos a nosotros mismos. No es demostrarle al mundo que somos víctimas, sino demostrarle al mundo de qué somos capaces cuando nos negamos a quedarnos tirados en el piso. Ella tomó el dolor más devastador de su vida y lo convirtió en el combustible que impulsó su mayor éxito. Tomó la humillación pública y la transformó en inspiración para miles. Tomó la traición de su hermana y su esposo y la usó para crear una organización que ayuda a otras mujeres a levantarse de sus propias traiciones. Al final, la venganza envejece rápido y nos deja vacíos. Pero la dignidad, esa nunca pasa de moda. La dignidad crece con el tiempo, se fortalece con los años, se convierte en nuestro legado. Cuando elegimos la dignidad sobre la venganza, cuando elegimos construir sobre destruir, cuando elegimos el propósito sobre el dolor, no solo nos salvamos a nosotros mismos, sino que nos convertimos en faros de luz para otros que están navegando en la oscuridad, buscando desesperadamente una señal de que es posible sobrevivir a lo insuperable. Así que si estás pasando por tu propia traición en este momento, si sientes que tu mundo se ha derrumbado, si el dolor es tan intenso que no ves la salida, recuerda la historia de Verónica. Recuerda que del otro lado de este dolor hay una versión de ti más fuerte, más sabia, más poderosa de lo que jamás imaginaste posible. Recuerda que tu valor no depende de quien te ame o te traicione. Recuerda que puedes elegir conscientemente quién quieres ser después de esta tormenta. Y cuando finalmente elijas el camino de la dignidad, del propósito, de la construcción sobre la destrucción, descubrirás un poder dentro de ti que ni siquiera sabías que existía. Porque la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó. Es construir una vida tan hermosa, tan plena, tan significativa, que su ausencia se vuelve completamente irrelevante. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.